El 7 de julio todos los creyentes estamos de fiesta. Se recuerda que el 7 de julio de 1896, a bordo del vapor Alianza, arribaron a la provincia de Manabí los primeros misioneros evangélicos, enviados desde Kansas City: Jorge Fiche, J.A. Strain, F.W. Farnold. Fiche portaba un salvoconducto firmado por el ministro plenipotenciario de Ecuador en Estados Unidos, Luis Felipe Carbo, dirigido al presidente Alfaro. Porque decimos que para todos los creyentes es motivo de regocijo. En nuestro país, si usted no era creyente católico, no podía ser ciudadano ecuatoriano. En la Carta Magna de Gabriel García Moreno se prohibía leer la Biblia, se prohibía predicar y era un delito contra el Estado. Sabemos que este presidente tuvo una persecución contra los creyentes. Los ciudadanos europeos que eran creyentes cristianos tenían sus cultos en privado, pero se les prohibió enterrar a sus muertos juntos con el resto de la población por no ser creyentes católicos. Y la entrada del Evangelio al Ecuador se da gracias al general Eloy Alfaro Delgado. Al tener una visión laica, dio libertad de religión, contrario a lo que se nos dijo hace poco, que al ser laico no se podía predicar. Eloy Alfaro nos enseñó que no había religión oficial, que cada cual podía estudiar la Biblia o tener el culto que a bien deseara. El día de hoy, que tenemos nuestro culto de acción de gracias, nuestro culto de clamor misionero, porque hace 130 años llegó el Evangelio al Ecuador, vamos a entender qué nos dice Dios en este día. Y los invito a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 3 al 5. Libro de Éxodo, capítulo 20, del 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amados hermanos, empieza diciendo el texto que Dios te dice hoy: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El día de hoy vivimos una época de gran idolatría. Desde muchos púlpitos se predica el dinero. Dios te va a prosperar, Dios te va a hacer rico. Pero el arrepentimiento, la vida de santidad, el trabajo para Dios, ya no se quiere predicar. Se busca mensajes que agraden a las personas, que los hagan sentir bien, pero no una vida de sumisión a la obra de Dios. La palabra del Señor nos dice: no te harás imagen. Escúcheme, hermano, no te harás imagen. No que este sí, que este no, que este es bueno. No hay bueno ni malo. Dios prohíbe las imágenes. Y aclara el Señor: de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Amados hermanos, nosotros solo adoramos a Dios.
a nada de lo que esté en el cielo, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, a nada de lo que esté en la tierra, por más importante que haya sido en la predicación del Evangelio. Nosotros no adoramos imágenes, ni personas, ni antepasados, ni objetos. No nos podemos inclinar a ellas, no las podremos honrar. No que una cosa es honrar y otra cosa es venerar. No, mi hermano. Con Dios no podemos ser aguas tibias. O usted es devoto de Dios o no lo es. Y la palabra de Dios dice, ¿por qué? Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Y vamos a recalcar la palabra celoso. No le sea infiel a Dios. No le sea infiel a Dios. Dios debe ser lo primero en su vida. Debe ser lo primero. No puede haber nada delante de Dios. Si usted tiene necesidad de salud, pídasela a Dios. Si usted tiene necesidad de recursos económicos, pídaselo a Dios. Que resulta que el día de hoy van donde el cartomántico, donde el hechicero, o hacen negocios que son ilegales, olvidando que Dios es celoso. Y aquí nos debe preocupar algo. El texto nos dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice el texto sagrado que el pecado de los padres no lo pagan los hijos. Pero cuando usted aborrece a Dios, cuando usted detesta los caminos de Dios, Él le promete que va a castigar a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hace poco en la tierra de Israel se celebró el festival gay más grande del mundo. ¿Qué le espera a los hijos de ellos? Porque ellos aborrecen a Dios. ¿Qué le espera a los hijos de las personas que se declaran enemigas de Dios al promover leyes de pedofilia, leyes de homosexualidad, leyes de tráfico de drogas? ¿Qué les espera a ellos? Porque ellos son de manera manifiesta enemigos de Dios. ¿Qué le espera a los que persiguen al pueblo de Dios? El día de hoy, mis queridos hermanos, aplaudimos lo ateo. Decimos que eso es avance. ¿Cómo termina Sigmund Freud? Pocos entienden eso. ¿Cómo termina Friedrich Nietzsche? Y voy a recalcar en cómo termina Friedrich Nietzsche. El que escribió y el que dijo que Dios ha muerto, el que dijo que los que tienen o son creyentes religiosos son pueblos ignorantes, terminó como una camisa de fuerza en un hospital psiquiátrico. ¿Usted aborrece a Dios? Hay muchas personas que llamándose cristianas aborrecen a Dios. O usted se somete a Dios o usted es enemigo de Dios. Usted decide. Veamos qué nos dice Dios. En Mateo 22, del 37 al 39, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amados hermanos, hace un momento yo dije que hay personas que se llaman cristianas pero que odian a Dios. Y ahí está su respuesta. Si yo digo que no me llevo con tal o cual hermano, que tal o cual hermano me cae mal, que no me llevo con él porque es mi enemigo, yo no soy de Dios, yo no amo a Dios. ¿Cómo puedo amar a Dios que no he visto
si no amo a mi prójimo, que sí lo estoy viendo. Debemos amar a Dios, porque eso, mis queridos hermanos, implica que nos sometemos a su voluntad. Pero cuando amamos al prójimo, estamos diciendo a todo el mundo: yo amo a Dios. Amados hermanos, muchos, una gran mayoría, obviamente ustedes no, piensan que ser creyente es andar todos los cultos con terno, o tener un vestido de las damas que toque el piso, cuando amar a Dios es amar al prójimo. Amar a Dios es representar a Dios en la tierra. Y quiero explicar un poco más profundamente qué quiere decir representar a Dios aquí en la tierra. Dios usted no lo puede ver, pero cómo las personas necesitadas reciben la ayuda de Dios por medio de los creyentes. Cómo las personas necesitadas reciben el consuelo de Dios por medio de los creyentes. Cómo las personas necesitadas reciben la medicina y los alimentos de parte de Dios por medio de los creyentes. Amados hermanos, es importantísimo amar al prójimo, es fundamental. Teniendo claro eso, mis queridos hermanos, veamos todo lo que implica amar a Dios en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hay muchas personas que por sus actividades piensan que agradan a Dios, pero no se entiende que se debe obedecer a Dios en todo lo que Él nos dice, en todos los puntos. En el antiguo Israel pensaron que no iban a ser deportados, que no iban a ser esclavos, porque tenían un templo majestuoso, porque iban miles y decenas de miles de personas a las 7 fiestas sagradas. Ellos pensaban que no iban a recibir la ira de Dios, aunque tenían a sus hermanos israelitas como esclavos. Ellos eran muy religiosos, muy ritualistas, pero se habían olvidado que no podían hacer esclavos a sus hermanos israelitas, y fueron deportados y fueron hechos esclavos. Entonces, usted, yo y todo creyente debe obedecer a Dios. Eso es mejor que cualquier actividad que usted pueda hacer. Lo segundo es prestar atención. Y aquí, mis queridos hermanos, nos da una orden explícita: yo debo congregarme. ¿Cómo voy a prestar atención si no me congrego? ¿Cómo voy a escuchar el mandato de Dios si no me congrego? Entonces, obedecer y prestar atención es lo que demuestra que amamos a Dios. Pero este amor de Dios tiene un solo objetivo. Veamos Mateo 28, del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Usted obedece a Dios cuando va y predica el Evangelio.
Estamos recordando 130 años que 5 jóvenes dejaron los Estados Unidos, dejaron su comodidad para venir a una tierra desconocida a predicar el Evangelio. Para ellos fue muy duro. Primero tuvieron que aprender nuestro idioma. Ellos hablan inglés. Ellos debieron aprender Biblia para poder enseñarla. Y nuestro país, sin temor a equivocarme, ha sido muy bendecido por Dios. Muy bendecido por Dios. Y Dios de manera insistente ha levantado siervos para que se difunda el Evangelio por todo nuestro país. Y hoy día quiero recordar a 5 jóvenes misioneros evangélicos estadounidenses, no los que trajeron el Evangelio, al señor Jim Elliot, Neil Zane, Ed McCully, Peter Fleming y Roger Juderan, que se propusieron contactar a los Waborani en etnia severamente aislada de la Amazonía ecuatoriana entre los ríos Napo y Curaray, conocida por defender su territorio a muerte. Durante meses, el piloto Neil Zane voló sobre sus aldeas, soltando regalos con canastas, machetes, joyas, ropa, para ganarse su confianza. Y los indígenas respondieron enviando regalos de vuelta. La tragedia de Palm Beach, el 8 de enero de 1956, convencidos de que el terreno estaba listo, los 5 hombres aterrizaron y acamparon en una barra del río Curaray, a la que llamaron Palm Beach. El primer contacto, el 6 de enero, un hombre y 2 mujeres waborani se acercaron amigablemente, incluso compartieron comida, y el guerrero, a quien llamaban George, subió a dar una vuelta en la avioneta. El malentendido fatal. Al regresar a su aldea, George mintió para encubrir un problema familiar, afirmando que los extranjeros lo habían atacado. El 8 de enero de 1956, un grupo de guerreros waborani emboscó a los misioneros en la playa. Los 5 estadounidenses murieron lanceados y a golpes de machete. Aunque llevaban armas de fuego para defenderse de animales, decidieron, por convicción propia, no disparar contra los nativos. Solo hicieron disparos al aire para intentar asustarlos. ¿Qué impulsa a 5 varones dejar su familia, dejar su herencia, dejar sus casas para ir a otro país? Y no a las ciudades, sino a la selva. Vemos que uno de ellos era piloto de avión. ¿Qué impulsa a regalar cosas a desconocidos? Y lo que personalmente a mí me impacta, ellos tenían fusiles, escopetas para defenderse y no se defendieron por la causa de Cristo. No se defendieron. Los otros venían con lanzas y machetes. A larga distancia pudieron haberlos muerto, pero por la convicción de Cristo no lo hicieron. Por eso yo digo que Dios ama a nuestro país, que Dios manda misioneros en Esmeraldas, en la Sierra, en Guayas, Manabí, en el oriente ecuatoriano. Amados hermanos, todo creyente debe tener esta convicción de predicar de Cristo, porque esto es obedecer a Dios. Amados hermanos, hay que amar al prójimo predicando el Evangelio. Cuando un no creyente muere, nos debe doler, porque su futuro es terrible. Cuando un creyente muere, nos debe consolar que Él va con nuestro Padre, porque Dios es verdadero. 130 años que un grupo de hombres valientes trajeron el Evangelio. Quizás, mis queridos hermanos, debemos entender, no había carros, había muy pocos caminos, y los burros eran para cargar las maletas. Para llegar a Puerto Cayo, a Manto, a Puerto Viejo, tenían que llegar caminando. Para llegar a Guayaquil, tenían que llegar caminando. Para llegar a Quito, llegaban en tren, pero de ahí en adelante todo era a pie.
Los primeros pastores ecuatorianos eran apedreados cuando predicaban el evangelio en las calles. Eloy Alfaro fue quemado vivo por permitir que los diablos evangélicos ingresen al Ecuador. Porque desde la curia se impulsó el pueblo a odiar a Eloy Alfaro. El día de hoy somos el 14% de los habitantes del país, gracias a estos hombres valientes. Yo no tengo ninguna duda, y creo que nadie la tiene, de que ellos ya están con Dios, están en el reino de los cielos. Yo no tengo ninguna duda de que esos misioneros que en el oriente ecuatoriano murieron con lanzas y machetes, están con el Señor. Y mis hermanos en Cristo, que en este momento están en Senegal, de la Alianza Cristiana y Misionera, están siguiendo esa huella preciosa. Y es un reto para nosotros, sí, para nosotros, seguir con la predicación del Evangelio. ¿Cuántos vecinos suyos no conocen de Cristo? ¿Cuántos amigos y familiares no conocen de Cristo? Yo me hago una pregunta. De nuestros niños, de la escuela o de la iglesia, ¿Dios levantará algún misionero que vaya a lugares no alcanzados? Los que predicaron aquí y fundaron el evangelio aquí fueron norteamericanos. El pastor Homero Crisman fue el que fundó las primeras iglesias evangélicas en el Ecuador. ¿Cuántos ecuatorianos irán a otras partes del mundo? Y debemos demostrar el amor a Dios y el amor al prójimo predicando el evangelio. Predicando el evangelio, llevando esas buenas noticias. Ya eres salvo de Satanás, ahora eres ciudadano de Dios. Pero en ese caminar de predicación del evangelio no nos podemos olvidar de algo que está en Primera de Juan, capítulo 3, del 17 al 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Cuando fue comisionado los primeros cristianos a predicar el evangelio, ¿qué le dijo la iglesia de Jerusalén? No se olviden de los pobres. ¿Qué ejemplo nos da Jesús? Él tenía un tesorero, sabemos que era Judas Iscariote. Jesús no usaba dinero. Él llegaba a alguna ciudad, predicaba, sanaba, hacía muchos milagros, y al salir de la ciudad recibían muchas ofrendas como acción de gracias. Y Judas tenía el deber de darle a los necesitados. Ahí demostramos que somos como Jesús y que somos representantes de Dios cuando le hacemos llegar bienes económicos al que no tiene, cuando le damos pan al hambriento y medicina al necesitado. El día de hoy damos gracias a Dios porque son 130 años que el evangelio llegó al país, el 7 de julio. No lo olvide. Damos gracias a Dios por los hermanos que dejaron su comodidad para que usted tenga vida eterna. Y quiero recalcar un ejemplo que sucedió a raíz de la muerte de los 5 misioneros en la selva ecuatoriana. Lo que hizo verdaderamente famoso este caso fue lo que ocurrió después. Meses más tarde, Elizabeth Elliot, viuda de Jim Elliot, y Rachel Sen, hermana del piloto Neil Sen, decidieron ingresar a la misma selva para vivir con los guaboranes. Lograron entablar una relación pacífica, aprendieron su idioma y con el tiempo muchos de los guerreros que sostuvieron las lanzas aquel 8 de enero se convirtieron al cristianismo. Si le matan a su hermano, si le matan a su esposo, ¿usted pudiera abrazar a esa persona? Muy difícil respuesta. Sin duda, la señora Elliot y la señorita Sen estaban llenos del Espíritu Santo.
Es la única forma con que pueda usted predicar al asesino de su ser querido y bautizarlo y llevarlo a los pies de Cristo. El día de hoy, amados hermanos, debemos llenarnos de valor, de amor hacia el prójimo y hacia el Espíritu y del Espíritu Santo para predicar el Evangelio, compartir con los necesitados y representar al Dios de la gloria, mis queridos hermanos. Grandes ejemplos de hombres de valor, grandes ejemplos que quizás no sean famosos en este mundo, pero que luchan por predicar el Evangelio. Ellos, sin duda, tienen sus nombres inscritos allá en el cielo, y Dios es un buen pagador. En el amor de Cristo, damos gracias a Dios y pedimos que de esta iglesia y de nuestros niños y jóvenes se levanten los nuevos misioneros. Amén, hermanos. Amén. Dios los bendiga y adelante Cristo. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando a tu redor esté, dándote abrigo